Más de 3.000 kilómetros de frontera separan a México de los Estados Unidos de América, una de las fronteras mayor resguardadas y más transitadas del mundo, en algunos tramos representada por ríos y también una imponente valla metálica que atraviesa incluso zonas inhóspitas como el desierto de Sonora y también importantes áreas metropolitanas con ciudades que conviven una al lado de la otra, donde se contrastan perfectamente las diferencias culturales y socioeconómicas que se viven a cada lado de la frontera. En este video te invito a conocer 5 datos curiosos de la frontera entre México y Estados Unidos, donde convergen algunos de los lugares más interesantes de la geopolítica de estos dos grandes países. Dicho eso, entonces, comencemos. $3.169 kilómetros entre muros y ríos. 3.169 kilómetros es la longitud que tiene la frontera entre México y Estados Unidos. En su largo recorrido pasa por 4 estados estadounidenses y 6 estados mexicanos, iniciando de oeste a este en las ciudades de Tijuana, Baja California, México, e Imperial Beach, Condado San Diego, Estado California, en Estados Unidos, y finalizando en el municipio mexicano de Matamoros, estado Tamaulipas, que colinda con el condado estadounidense de Cameron en el estado de Texas. El río Bravo, conocido como el Río Grande en Estados Unidos, funge como frontera natural de una buena parte de la división política de estos dos países. El resto de la frontera está representada mayormente por una barrera metálica de hasta 6 metros de alto, la famosa valla metálica que incluso penetra casi 100 metros el Océano Pacífico, como se observa a ambos lados de la frontera en la ciudad de Tijuana. Una de las fronteras más vigiladas del mundo. La frontera entre México y Estados Unidos es uno de los lugares más vigilados y peligrosos del mundo, ya que entre estos países es donde más sustancias ilegales se trafican a nivel global y donde también fallecen cada año cientos de personas que intentan llegar a los Estados Unidos desde el sur, atravesando los distintos cruces ilegales. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos es la entidad encargada de la vigilancia en la frontera en la parte estadounidense, cuya misión prioritaria es impedir que migrantes irregulares, sustancias ilícitas, terroristas y sus armas entren a los Estados Unidos. Para cumplir su objetivo, la patrulla fronteriza utiliza una variedad de equipos y métodos como sensores electrónicos colocados en lugares estratégicos, cámaras de visión nocturna y todo tipo de vehículos todoterreno, helicópteros, incluso cuentan con caballos, cuatrimotos, bicicletas y motos de nieve. Los Tohono, una nación dividida en dos países. Existe en la frontera entre México y Estados Unidos un pueblo indígena conocido como la Nación Tohono, el segundo pueblo originario más numeroso de los Estados Unidos después de la Nación Navajo. Su territorio actual ocupa más de 1.2 millones de hectáreas y se ubica entre el sur de Arizona y el norte de Sonora, justo dentro del desierto de Altar. Se trata de un pueblo descendiente de los primeros habitantes del continente. Durante cientos de años, los Tohono cruzaron libremente por su territorio, incluso en la mayor parte del siglo pasado. Sin embargo, a partir de la década del 90, cuando se endurecieron las leyes migratorias estadounidenses y se construyeron los primeros muros en la frontera, la situación de los Tohono empezó a cambiar. La cerca que marca la frontera México-Estados Unidos es una barrera artificial que les impide circular por sus tierras, limita su capacidad de recolectar alimentos y materiales y también perjudica las visitas a familiares y sitios sagrados tradicionales. Un parque binacional para el reencuentro. El lugar conocido como el Parque de la Amistad es un parque binacional único en la frontera entre México y Estados Unidos, ubicado en playas de Tijuana y justo frente a la valla metálica de 4 metros de alto en el lado mexicano, y en el lado estadounidense se ubica dentro del Border Field State Park. Inaugurado en agosto de 1971, el lugar sirve para el reencuentro de familias migrantes que no pueden cruzar la frontera entre los dos países. Todos los fines de semana, decenas de familias se reúnen a uno y otro lado de la frontera para compartir momentos juntos, como festejar cumpleaños o simplemente conversar un rato a través de la valla metálica.
Cada cierto tiempo ocurre algo especial, y es que una gran puerta de hierro ubicada en la cerca metálica se abre y por unos minutos las familias pueden finalmente concretar el abrazo tan esperado. Son momentos de gran emoción, ya que en ocasiones las personas llevan años o décadas sin poder tocarse y abrazarse. Todo esto frente a la mirada sigilosa de los agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. La Garita de San Isidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo. El paso fronterizo San Isidro-Tijuana es considerado el cruce terrestre más transitado del mundo. Según datos de la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos, por este punto cruzan a diario rumbo a Estados Unidos más de 20,000 personas. 184.8 millones de personas cruzaron la frontera de México a Estados Unidos en 2019, tanto por el paso peatonal, en auto o autobús. Los mexicanos que cruzan esta línea hacia Estados Unidos en su gran mayoría lo hacen debido a su trabajo en el sur de California, mientras que los ciudadanos estadounidenses que visitan México tienen fines distintos. Algunos de ellos lo hacen con el afán de hacer negocios, otros vienen por turismo, algunos para pasar tiempo con su familia y otros tantos para conseguir servicios médicos a bajo costo. Los tiempos para atravesar la frontera son en ocasiones elevados en San Isidro, especialmente para aquellos que pretenden atravesar la frontera hacia Estados Unidos en auto. Por esta razón muchos cruzan a pie, en cuyo caso la fila de espera es mucho más rápida. Un cierre de 20 meses. Con el propósito de evitar la propagación del COVID-19 desde el 21 de marzo del año 2020 hasta el 8 de noviembre del 2021, casi 20 meses, la frontera entre Estados Unidos y México permaneció cerrada parcialmente al tráfico no esencial, impidiendo a millones de personas cruzar la frontera en autobús o a pie, lo que provocó pérdidas millonarias a comercios y ciudades a ambos lados de la frontera. Si este video te ha parecido interesante, te invito a que lo apoyes con un like y considera suscribirte a este canal para que puedas disfrutar de otros videos similares. Mi nombre es Juan y por el momento solamente me queda decirles hasta una próxima ocasión.